La clase anterior hemos hecho toda la parte organizativa y hoy vamos a hacer ya la primera clase. Quiero comenzar con ejemplos motivacionales, ¿no? No sé si ustedes recuerdan este tipo de juguete. Nosotros, digamos, los que somos de una generación anterior, sí nos acordamos. Este era un juguetito que servía, no, por si acaso, para los que no conocen. Muchos de ustedes son millennials, algunos incluso ya son centennials, entonces probablemente ustedes son, definitivamente ustedes son de la era digital y no hayan conocido este juguete. En realidad eran dos latas de conserva, podrían ser latas de leche, unidas por un hilo, ¿ya? Que servía como una especie de teléfono, ¿no? Uno hablaba por un lado y, bueno, otra persona escuchaba por el otro lado y la transmisión se hacía a través de este hilo, ¿ya? Para que este sistema funcione, primero que este hilo no tenía que tocar ningún objeto y segundo, tenía que estar tensado, o sea, tenía que estar estirado, o sea, completamente tensado. Y bueno, la voz que, bueno, había esta parte de atrás de la lata funcionaba como resonancia. En algunos casos preferíamos quitar esta lata y poner, o sea, esta base y poner, por ejemplo, como una especie de tambor, un cuerito bien pesado para que vibre mejor. Bueno, la idea era que cuando uno hablaba, por un lado, este elemento de atrás vibraba junto con lo que se hablaba y esa vibración se transmitía a través del hilo y en el otro lado, que era exactamente igual, había un sistema vibracional, se podía escuchar el sonido porque vibraba el dispositivo que estaba en la parte de atrás de la lata, ¿no? Pónganle, este es un teléfono primitivo, es un juguete que hacíamos de niños para intentar transmitir la voz. ¿Ya? Actualmente ustedes tienen este tipo de dispositivos, o sea, celulares, ¿ya? Celulares, ¿ya? Cumplen exactamente el mismo propósito. Hay un sonido de ingreso, el del que habla, y un sonido de salida del que escucha. ¿Qué cosa hay de por medio? Todo el sistema, cuidado con el término que estoy utilizando, todo el sistema del teléfono celular, ¿no? Hay una señal de ingreso del que habla y hay una señal de salida del que escucha, ¿no? Esto es el concepto básico de señal y sistema. Una señal que ingresa, un sistema que procesa esa señal y que da una respuesta también como señal de salida. Señal de entrada, señal de salida, un sistema que procesa. Ese es el concepto básico de señales y sistemas, ¿no? Una señal de ingreso, hay un sistema que procesa la señal y da una respuesta que es una señal de salida. En el caso del teléfono celular, obviamente la entrada es un sonido y la salida es otro sonido, ¿ya? Ahora, si vemos desde un punto de vista muchísimo más, digamos, detallado, este sistema del sistema celular, ingresa el sonido hacia el dispositivo vía inalámbrica. Ustedes saben que son señales de altísima frecuencia que se conectan con antenas que reciben la señal. Esta antena transmite, actualmente utiliza mucho el tema de la fibra óptica, ¿no? Hasta otra antena, y desde esta antena que está en la cercanía del celular que tiene que recepcionar la señal, se transmite vía inalámbrica, o sea, también digamos, señales de altísima frecuencia para que el usuario que está al otro lado escuche el sonido, ¿no? Y aquí estamos entrando, fíjense, a los detalles constructivos del sistema, ¿no? Está la señal de entrada, el teléfono celular del que está emitiendo, hay una señal electromagnética que se va hacia la torre, de la torre se transmite mediante fibra óptica hacia otra torre, incluso aquí en las torres tiene que haber, en la parte electrónica de las torres tiene que haber todo un sistema de distribución de señales para saber hacia qué otra torre dirigir la señal. Esa señal se transmite vía fibra óptica y vía una señal electromagnética se envía al celular de recepción para que pueda salir el sonido, ¿ya? Hay un montón de cosas acá, dentro del propio celular de recepción. Por ejemplo, hay un micrófono que está recibiendo una señal analógica que la convierte en una señal digital para transmitir en forma de señal electromagnética, ¿me entienden? Podríamos
podríamos descomponer en sistemas más pequeños. Lo que quiero que entiendan es, hay una señal de entrada, hay un proceso, tiene una señal de salida, en este caso es la onda electromagnética, que es la entrada a otro sistema, que es la torre. La señal de entrada es la señal electromagnética, la señal de salida es la señal que se está inyectando a la fibra óptica, ¿no? El otro sistema es también la torre, que recibe como señal la señal de la fibra óptica y la convierte en una señal electromagnética, ¿no? Señal de entrada, señal de salida, y en el último celular, en el último dispositivo celular que es de recepción, está recibiendo una señal electromagnética, ¿no?, de alta frecuencia, de altísima frecuencia, y cuya señal de salida es el sonido que escucha el usuario, ¿no? Hay una señal de entrada, hay una señal de salida. Fíjense, todo esto es trabajo en señal, sistema, señal, sistema, señal, sistema. Concepto básico, lo que vemos acá. Hay una señal de entrada, los sistemas procesan las señales y hay una señal de salida. Nosotros vamos a trabajar con las dos cosas, es decir, con caracterizar las señales y caracterizar los sistemas. Obviamente, esta caracterización se va a hacer en forma matemática, ¿ya? Fíjense que la señal de entrada, la variable independiente es el tiempo, en la señal de salida, la variable independiente es el tiempo, y por lo tanto esto lo vamos a trabajar como si fuesen funciones del tiempo, ¿ya? Luego vamos a ver que este tiempo podría ser tiempo continuo, podría ser tiempo discreto, pero ese es un tema que lo vamos a hacer en esta clase un poquito más adelante. Lo que quiero que entiendan es, hay señal de entrada, que es una función de tiempo, o sea, la señal, la variable independiente es el tiempo, y hay una señal de salida, ¿no?, que es una función del tiempo también, es una función matemática. Hay que caracterizar las señales por su matemática, o sea, por su modelo matemático. Lo mismo que los sistemas, ¿no? Vamos a caracterizar los sistemas. Vamos a caracterizar los sistemas con base en la respuesta que nos dan ante una entrada, ¿ya? Vamos a caracterizar los sistemas también con base en su modelo matemático. Modelo matemático son, por ejemplo, ecuaciones diferenciales o ecuaciones en diferencias, ¿no? O sea, ¿cómo caracterizamos los sistemas? Mediante su modelo, ¿ya? Entonces, el estudio de los señales y sistemas tiene que ver con las herramientas matemáticas que nos permiten estudiar las señales, caracterizar las señales, y las herramientas matemáticas que nos permiten caracterizar los sistemas, ¿ya? En eso nos vamos a ocupar el resto de la asignatura, ¿está bien? Ahora, podemos comenzar con sistemas muy antiguos, como por ejemplo esta radio de amplitud modulada, ¿no? O podemos entrar a sistemas muy modernos, como es este radar, ¿no?, esta antena parabólica de un radar para detectar elementos que hay en el espacio o en la atmósfera, ¿no? En general, esta forma de trabajo es, hay una fuente de información, hay un transductor, vamos a hablar haciendo paralelismo con el tema del teléfono celular. Hay una fuente de información, la persona que habla. Hay un transductor, el micrófono del teléfono celular y todo el dispositivo, toda la electrónica que permite llevar esa información, que es la voz del que está hablando, hacia una fuente de transmisión, que es la antena, ¿no?, la antena que va a transmitir. Esa señal se transmite por un medio. Fíjense que el medio en este caso es primero la señal electromagnética, porque le lleva hasta la torre. El segundo medio de transmisión, póngale, es la fibra óptica, que transmite entre torre y torre. El tercer medio de transmisión es de la antena hacia el dispositivo receptor, que es el otro celular, que va como señal electromagnética. Una vez que está en el receptor, hay un transductor. En este caso, todo el sistema de conversión de la señal digital que ha sido transmitida, porque cuidado, los teléfonos celulares son dispositivos digitales. Por lo tanto, la transmisión de la señal se hace en un formato digital. Hoy también vamos a hablar qué es el formato digital de las señales. Y bueno, el receptor capta la señal, y esa señal que capta, ¿ya?, que recibe como onda electromagnética, primero tiene que convertirlo en una señal analógica, y el transductor es el parlante que tiene el teléfono celular de salida, ¿ya?, que traduce esa señal digital electrónica, que son señales eléctricas, en una señal de sonido. Por eso se llama este transductor, ¿no? El transductor va a llevar de una señal eléctrica a una señal de sonido, y el sonido es el que va a llegar al destinatario a través del parlante. El transductor es el parlante, ¿no? El transductor es el parlante que lleva el mensaje hasta el destinatario.
Fíjense, el mensaje partió y el mensaje llegó. ¿Qué es lo que queremos hacer? Que el mensaje, o sea, en los sistemas de transmisión de datos, en los sistemas de comunicaciones, que el mensaje llegue intacto, ¿no? Que el mensaje que partió es el mensaje que recibimos. Fíjense que no es en el mismo formato, ¿ya? Desde la fuente de información hasta el destinatario, podríamos hablar como les estoy, o sea, como estuviésemos hablando frente a frente, persona a persona, ¿ya? Pero eso sería una transmisión mecánica del sonido a través del aire, ¿no? O sea, de un medio mecánico como es el aire. Pero, y lo que, el sonido que parte sería el sonido que llega, ¿ya? El sonido es la voz del que está hablando y es la voz es el que está hablando, que se transmite a través del aire, va a llegar al destinatario. En el caso del celular, fíjense, la fuente de información es la voz del que está hablando, pero el mensaje que está llegando al destinatario es la señal de sonido que sale del parlante, que no es exactamente lo mismo que lo que ha partido de la fuente de información. Esto de aquí, lo que recibe, si bien se nota que es la voz, podemos reconocer a la persona, él es el timbre de voz, las frecuencias y todo eso. No es lo mismo que hablar frente a frente, ¿ya? Porque está viniendo a través de un transductor. Pero aquí lo que interesa es el mensaje, es decir, la información que contiene lo que se está enviando, ¿ya? En este envío, entonces, en todo este trayecto, van a haber atenuaciones, distorsiones, ruidos, interferencias. Todo eso tiene que, los medios de transmisión, o sea, todo el sistema de transmisión tiene que eliminar para que llegue el mensaje intacto, bueno, no intacto, pero que llegue el mensaje adecuado al destinatario. ¿Me entienden? Esto es un sistema de transmisión, ¿no? Señal, sistema, señal, sistema, señal, sistema, señal, sistema, señal, sistema, señal, sistema. ¿Está bien? Por ahora es suficiente eso, porque en control ya hacemos no solamente esto, sino cuando trabaja en lazo abierto, cuando trabaja en lazo cerrado, que ya, bueno, tiene otras características. ¿Está bien? Voy a dejar de compartir un ratito la pantalla, porque lo que he querido darles es una visión, una introducción motivadora, ¿no?, de lo que son señales y sistemas. Comencemos entonces con el tema 1, ¿no?, que justamente tiene que ver con la introducción a señales y sistemas. ¿Qué vamos a aprender en esta, qué pretendemos desarrollar en este primer capítulo? Entender, mediante ejemplos, qué es una señal y qué es un sistema. Entender por qué los modelos matemáticos son apropiados. O sea, cuando hablo de modelos matemáticos, en este momento estoy hablando en términos generales. Los modelos matemáticos de las señales y los modelos matemáticos de los sistemas, ¿no? ¿Por qué los modelos matemáticos son apropiados? ¿Y para qué tipo de sistemas son apropiados? ¿Y qué son las representaciones de tiempo continuo y de tiempo discreto y cómo se relacionan, ¿no? Representaciones de tiempo continuo y de tiempo discreto. Aquí estamos hablando de dos ámbitos diferentes. Nosotros vamos a hacer muchísima incidencia en lo que es el tiempo discreto, porque muchas de las herramientas que se necesitan para tiempo continuo ya las han desarrollado. Lo que vamos a hacer es aplicar. ¿Está bien? Bueno, el contenido es amplio. Como en todo estudio, las primeras preguntas que surgen se relacionan con el significado de las palabras, ¿no? ¿Qué es comunicación? ¿Qué es telecomunicación? ¿Y qué difieren entre telecomunicaciones? ¿Por qué estoy hablando del tema de comunicación y telecomunicaciones? Porque quiero hacer incidencia en que las señales contienen información y las señales se transmiten. Y la mejor idea de transmisión de señales es precisamente en los temas de telecomunicaciones, que es un ámbito natural donde trabajan los ingenieros electrónicos, ¿ya? Bueno, ¿qué es comunicación? ¿No? Es la actividad asociada con el intercambio de información. Deriva del latín comunicare, que significa hacerlo común, compartir, dar a conocer, ¿no? Comunicación es intercambio de información. Cuidado, es intercambio de información, ¿ya? La información es importante. En este momento, la información es importante, ¿no? Intercambio de información. Comunicación no es, por ejemplo, el ruido que escuchamos en la calle, que podría ser de alguien que está escuchando radio, de los que tienen sus casos como si fuesen, ¿cómo se llama?, discotecas y le ponen a todo volumen y todo eso. No, no, eso no es información. Información, o sea, cuando hablo de comunicación, es intercambio de información. Información tiene valor, ¿no? O sea, me da alguna característica, algún elemento que me sirve,
¿no? Eso es información. ¿Ya? ¿Qué es la telecomunicación? Es la actividad de comunicarse a distancia. Deriva del griego tele, lejos, a distancia, y de comunicación. La telecomunicación es comunicación a distancia, ¿no? Cuando hablamos persona a persona, no podríamos hablar de telecomunicación porque no es una, o sea, podemos hablar incluso gritando, pero van a ser distancias cortas, ¿no? Cuando hablo de telecomunicaciones, por ejemplo, lo que quisiera que en este momento ustedes estén recibiendo, en el mismo instante que estoy hablando, ustedes estén recibiendo el sonido, eso es telecomunicación, ¿no? ¿Y qué son las telecomunicaciones? Las telecomunicaciones es toda la infraestructura que soporta la actividad de telecomunicación. Las telecomunicaciones en este momento tienen una importancia suprema en la actividad humana, ¿no? No solo por las condiciones que estamos trabajando ahora, que es, por ejemplo, la virtualidad, ¿no? En el tema de virtualidad, las telecomunicaciones son fundamentales. Imagínense que tuviésemos que haber hecho estas clases virtuales si no tuviésemos WhatsApp, si no tuviésemos Zoom, si no tuviésemos Internet, ¿no? O sea, primero que sería caro, y segundo que no podríamos hacer, digamos, para las 50 materias que tiene la carrera, no podríamos hacer actividades a distancia o telecomunicaciones si no tuviésemos todo este sistema ahora de comunicaciones, ¿no? Las telecomunicaciones tienen en este momento una importancia suprema. Todo el mundo quiere estar comunicado. Comunicado me refiero, todo el mundo tiene un celular. Realmente no he visto gente, y esa es pues habría que ver por qué es así, pero yo no he visto a ningún estudiante de nuestra carrera, por ejemplo, que no tenga un celular de alta gama, un smartphone, ¿ya? Que le permite no solamente comunicarse con los sistemas convencionales, digamos, de comunicaciones, sino utilizar otras formas de comunicaciones como son el Internet, transmisión de datos, no solamente la transmisión electromagnética de los sonidos como se hace en los teléfonos convencionales. Eso es telecomunicación. No solamente es eso, no solamente son las redes sociales, y esto ha avanzado a lo que son las TICs, ¿no? Las tecnologías de información y comunicación. A ver, entiendan, tecnologías de información y comunicación. ¿No? Y comunicación, información y comunicación. ¿Ah? Se utiliza toda esa, o sea, se dan cuenta que es un tema de infraestructura, ¿no? En este momento hay 3 empresas que trabajan en Bolivia, es decir, hay 3 empresas que tienen infraestructura que pueden soportar telecomunicaciones. Cada cual ofrece servicios, ¿no? O sea, televisión por cable, el celular, las aplicaciones del celular, redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que se refiere a la transmisión de datos, ¿no? A la comunicación a distancia. ¿Me entiende? Telecomunicaciones tienen inversiones muy fuertes. Eso espero que puedan entender. Y telecomunicaciones tienen un mercado asegurado en el futuro, en temas de aplicaciones, de nuevas formas de comunicación, en velocidad, en desarrollo de hardware y software, o sea, de la electrónica para soportar telecomunicaciones. Estamos hablando, por ejemplo, que en este momento todavía no ha entrado, pero estamos hablando de la red 5G, ¿ya? Cuando ya se está conociendo que para más o menos el 2030 va a estar la red 6G, ¿no? Les puedo mandar, si les interesa y me hacen recuerdo, les puedo mandar un paper que se ha publicado ya el año pasado, imagínense el año pasado, esa debe tener una antigüedad de por lo menos 1 año y medio, 2 años, ese paper, donde se habla cuál es el futuro de las telecomunicaciones y cómo el año 2030 tendríamos que estar pensando en la red 6G. Ni siquiera estamos entrando realmente a la red 5G y ya estamos pensando que se va a desarrollar la red 6G. ¿Cuáles son las características de esa red 6G? O sea, cómo se va a trabajar y todo eso. Si me escriben, yo les puedo mandar el paper para que ustedes tengan una idea de lo que va a hacer todo esto, lo que significa telecomunicaciones en el futuro. ¿Por qué estoy hablando de telecomunicaciones? Porque para comunicación necesitamos señales y para transmitir las señales necesitamos sistemas. ¿Ok? Bueno, ¿qué es información? ¿Qué es mensaje y qué es señal?
Información es aquello que es distribuido e intercambiado por la comunicación. Distribuido e intercambiado por la comunicación es información. ¿Qué es el mensaje? Es alguna fórmula, alguna forma, símbolo de representación de la información. Por ejemplo, mensaje hablado, escrito, señas, etc. La información puede transmitirse, pero la representación, es decir, el entender lo que tiene la información, es lo que se denomina mensaje. La información contiene el mensaje, ¿no? O sea, mensaje hablado, escrito, señas, videos, gráficos, etcétera, etcétera. ¿Y qué es señal? Es el fenómeno físico que se transforma o codifica el mensaje. Señal es el que codifica el mensaje para su transmisión. En comunicaciones electrónicas, la señal es una onda electromagnética que transporta la información. La onda electromagnética transporta la información. ¿Está bien? La información que contiene el mensaje, ¿no? Y la señal es la que transmite la información. Fíjense que la información como tal es un elemento abstracto. Depende del mensaje, es decir, la información depende de lo que contiene, de lo que significa para nosotros, ¿no? La información, por lo tanto, es abstracta, como les digo, o sea, la información puede estar en un mensaje hablado, escrito, etc., ¿no? La información es lo que vale para nosotros, es decir, el mensaje que contiene la información, ¿ya? Y la señal es la forma de transmitir, ¿ya? Por lo tanto, cuando estamos hablando de señales, por ejemplo, en telecomunicaciones, normalmente estamos hablando de ondas electromagnéticas. En fibra óptica se transmite luz, y la luz también es una onda electromagnética con una frecuencia realmente elevadísima, ¿no? Pueden ser las señales de los celulares, o sea, por ejemplo, de las frecuencias en la red 5G, ¿no? Esa es la señal. La señal, fíjense, tiene como variable independiente el tiempo. ¿Qué es una señal? Función de una o más variables que transportan información acerca de la naturaleza de un fenómeno físico. Esto está en el libro de Hyken y Van Veen. Les voy a mandar los dos primeros capítulos, tanto de Oppenheim como de Hyken, para que puedan leer todo esto lo que les estoy mencionando. ¿Qué es una señal? Cualquier cantidad física que varía con el tiempo, espacio o cualquier otra variable o variables independientes, ¿no? Esto es la definición de Proax y Manulakis en su libro de procesamiento digital de señales. ¿Ya? Las señales describen una amplia variedad de fenómenos físicos. La información que está contenida en una señal está contenida en un patrón de variaciones que se presenta de alguna forma determinada, ¿no? Ok. Patrón de variaciones que se presenta de alguna forma determinada. Ejemplos de señales: la comunicación humana mediante señales de voz, frente a frente, telefónicamente, etc. Imágenes visuales en nuestro entorno, esos también son señales. Fíjense que la comunicación humana, la voz, es una señal unidimensional. El sonido es sonido versus el tiempo. Cuando estoy hablando de imágenes, estamos hablando ya de un sistema, o sea, de una señal bidimensional, ¿no? De dos dimensiones. Por ejemplo, lo que están viendo ustedes en pantalla es de dos dimensiones, ¿no? La dimensión, llámenle Y, y la dimensión X, ¿no? Y si ven la información en tres dimensiones, por ejemplo, un holograma, ya son señales tridimensionales, ¿no? O sea, las señales no necesariamente tienen que ser de una dimensión, pueden ser de dos o tres dimensiones o más dimensiones, ¿no? El Internet en todas sus modernas aplicaciones, correo electrónico, redes sociales, información, chat, voz por IP, etcétera, etcétera, ¿no? Señales biológicas humanas, ¿no? O sea, hay señales biológicas humanas. Por si acaso, estas son toditas unidimensionales, o sea, son una sola señal. Electrocardiograma, presión sanguínea, temperatura, electroencefalograma. Ahora lo que están, por el tema de la pandemia, están monitoreando mucho el tema de la saturación de oxígeno en el sistema pulmonar, ¿no? Todas esas son señales biológicas humanas, ¿no? Estas son señales unidimensionales. Estas ya son señales bidimensionales. Por ejemplo, esta es una resonancia magnética, ¿no? Esta es una señal de una estación meteorológica que mide el temblor en la Tierra, ¿no? Y aquí es justamente una señal cuando se ha producido un terremoto, ¿no? Estas vibraciones enormes es cuando se ha producido un terremoto. Ha habido un temblor previo, hay un terremoto, ¿no? Y luego van a haber réplicas, ¿no? De los sismógrafos, ¿no? Esta es la señal de un sismógrafo, digamos, natural, normal, y este es de un sismógrafo cuando ha ocurrido
algún evento, ¿no? Como un terremoto. ¿Ya? Esta, por ejemplo, ya es es una señal tridimensional. Esta es una señal bidimensional, ¿no? O sea, en X y Y. Esta es una señal tridimensional. Este ya es un holograma. Fíjense, este holograma está tratando de detectar una malformación en la parte de la nariz de la persona, ¿no? ¿Ok? Vean que todo esto está trabajado con las herramientas que vamos a desarrollar. ¿Ya? Todo esto está trabajado con las herramientas que vamos a desarrollar en esta asignatura. ¿Ya? El pronóstico del tiempo, variaciones de temperatura, humedad, velocidad y dirección del tiempo, fenómenos climáticos, como se llama, radiación UV, y todo eso son señales en el tiempo. Estas ayudan a tomar decisiones respecto a qué hacer, ¿no? O sea, estas señales del tiempo son importantes, sobre todo en el caso de desastres, ¿no? Cuando empieza a subir la temperatura o la presión atmosférica empieza a bajar, a cambiar muy rápidamente, se está acercando una tormenta, o vamos a tener una tormenta eléctrica, o vamos a tener otro tipo de fenómeno para la cual tenemos que tomar previsiones para evitar que el impacto sobre las personas y sobre los bienes materiales sean mayores que si no se tomaran previsiones, ¿no? Todo eso es información y todo eso son señales. Fluctuaciones de los mercados, precios de las acciones, mercancías en los mercados mundiales, divisas, ¿no? En este momento, por ejemplo, dado las condiciones en que se está moviendo la economía mundial, mucha gente está monitoreando cuál es el precio del oro y cuál es el precio del petróleo, ¿no? El petróleo está bajo, el oro está alto, ¿por qué las inversiones están haciendo que esos precios fluctúen, como están fluctuando, etcétera? Tiene que ver con cómo se está moviendo la economía mundial, ¿no? Esto sirve para la toma de decisiones en el ámbito financiero, ¿no? Sondas espaciales, que nos da valiosa información sobre perfiles de la superficie de los planetas, estrellas, constelaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Imágenes infrarrojas que aportan información acerca de la temperatura de los diferentes cuerpos celestes, nos dan las ondas espaciales. Imágenes ópticas que reflejan las novedades alrededor de esos planetas, etcétera, etcétera. ¿Qué tipos de señales tenemos? ¿Ya? La primera clasificación de la señal, la primera clasificación, porque hay diferentes formas de clasificar, como vamos a ver ahora. Pero la primera y la más importante, ¿ya? La primera y la más importante es la clasificación como señales de tiempo continuo y señales de tiempo discreto, ¿ok? Son señales continuas en el tiempo, es decir, para cualquier valor del tiempo está perfectamente definida la señal. Están definidas por una sucesión continua de valores, no hay discontinuidades, digamos, para todo valor del tiempo la señal tiene un valor. Surgen de un fenómeno físico, es decir, por ejemplo, temperatura, presión atmosférica, nivel en un tanque, por ejemplo, cualquier variable que conocemos, que nos interesa monitorear, normalmente es una señal de tiempo continuo. Ya van a ver que la señal de tiempo discreto en realidad es una necesidad que se tiene, porque se utiliza un elemento tecnológico como es la digitalización de las señales, y ahí, bueno, necesitamos las señales de tiempo discreto, ¿no? Normalmente se obtienen estas señales de tiempo continuo mediante un transductor. A ver, definamos qué es un transductor. Un transductor es un dispositivo que cambia la naturaleza, pongámoslo así, de la señal. El ejemplo mejor. El micrófono es un transductor. ¿Por qué? Porque cambia la señal de sonido, lo que habla la persona, en una señal eléctrica, en una variación de tensión, que luego va a ser procesada para ser transmitida. Pero el transductor es el micrófono, porque cambia de sonido a señal eléctrica. El principio de funcionamiento de un micrófono tendrían que haberlo hecho en física 200 o en campos electromagnéticos. Y si no lo han hecho, yo les pido por favor, entren a Wikipedia y vean cómo funciona un micrófono. Lo mismo que un parlante también es un transductor. Le va a cambiar la señal, va a cambiar de formato de la señal. De una señal eléctrica, normalmente una tensión, en una señal de sonido. ¿Ya? Ese es un transductor.
Las señales de tiempo continuo normalmente se obtienen mediante un traductor. Ejemplo, voz, temperatura, oscilaciones, etc., ¿no? Casi todas las señales que estudiamos en ingeniería son señales de tiempo continuo, salvo algunas excepciones notables, ¿ya? Que les voy a explicar enseguida. Si su amplitud es continua, bueno, entonces son señales analógicas, se llaman señales analógicas. Sin embargo, nosotros le vamos a llamar a las señales de tiempo continuo, le vamos a poner, digamos, como sinónimo las señales analógicas, aunque estrictamente hablando no son lo mismo. Esta es una señal de tiempo continuo, ¿va? Fíjense, es una función de las que conocíamos en cálculo, de las que conocíamos en matemáticas, ¿no? El tiempo es la variable independiente, la señal es la variable dependiente. ¿Cómo está variando esta señal respecto al tiempo? Es en esta forma. Fíjense que para cualquier tiempo, para cualquier valor del tiempo, la señal está perfectamente definida. La señal está perfecta. Aquí está el valor de la señal, aquí está el valor del tiempo. Para cada valor de tiempo hay un valor de la señal, ¿tá? Por eso se llama también señal de tiempo continuo. Fíjense, el tiempo, el eje de las abscisas, es todos los tiempos, ¿no? Queremos saber cuánto vale la señal para el tiempo igual a un segundo. Hay que medir un segundo y ver cuánto vale la señal. Para 2 segundos, ¿ya? Pero necesitamos saber cuánto vale la señal para un tiempo de 3.42 segundos. Entonces medimos 3.42 y vemos cuánto mide la señal. ¿Me entienden? El tiempo puede adoptar cualquier valor real. O sea, es importante. Cualquier valor real, cualquier número real, positivo o negativo. A partir de este punto son los tiempos positivos, a partir de este punto hacia atrás son los tiempos negativos. ¿Ya? Para cualquier valor real del tiempo, positivo o negativo, la señal está perfectamente definida. En ese caso, esta señal se llama de tiempo continuo. Tiempo continuo. ¿Ok? ¿Cuáles son las señales de tiempo discreto o señales discretas también? ¿Ya? Se define solo en instantes de tiempo discretos. Eso de discreto tiene que ver con que son valores establecidos, no es cualquier valor, son valores establecidos, ¿ya? Por eso se llaman valores discretos de tiempo. Se derivan a menudo de señales continuas muestreadas con una tasa uniforme. Lo del muestreo lo voy a explicar enseguida, ¿ya? Se representa mediante una secuencia de números, ¿no? Si su amplitud es discreta, bueno, si además del tiempo, de la variable independiente, toman solo valores discretos. Si la amplitud también es discreta, solamente toma algunos valores, se llaman señales digitales, ¿ya? La nomenclatura, algo que me estaba olvidando. Fíjense, X paréntesis T. Esa es la nomenclatura que vamos a utilizar para una señal de tiempo continuo, que se representa así. Para una señal de tiempo discreto, vamos a poner X corchetes N. Esta N adopta valores solamente enteros, positivos o negativos, incluidos el 0. De esta forma, ¿ya? De esta forma. Esta es una señal de tiempo discreto, ¿ya? Fíjense, solamente está definido para valores, el eje de las abscisas. Eso es lo que quiero que se fijen. Es N, ¿ya? N son valores enteros, ¿ya? N son valores enteros, ¿no? Negativos y positivos, desde menos infinito entero hasta positivo entero, pero solamente para valores enteros está definido. ¿Cuánto vale la amplitud? ¿Ah? Por ejemplo, en el origen, en x en 0. Este es un número real. Podría ser un número complejo siempre que, bueno, la señal sea bidimensional, pero en este caso es una señal de una sola dimensión, entonces este es un número real. ¿Cuánto vale esta amplitud? Es lo que se llama x en 0. Cuidado que esta amplitud, esto que está aquí, este número real, puede adoptar cualquier valor real. Lo que no puede adoptar cualquier valor real es el eje de las abscisas, es decir, n solamente puede adoptar valores enteros. ¿Me entiende? ¿Ya? Ahora, el valor de la señal para n igual 1 se denota por x1. Para 2 es x en 2. Para 3 será x en 3, ¿no? Para x en menos 1, para x en menos 2, etc., ¿no? Mostrando el valor de la señal para diferentes instantes de tiempo discreto, ¿no? Esto que estamos viendo aquí es el valor de tiempo discreto. Fíjense, los valores de n no son valores infinitos como t, son valores discretos, o 0, o 1, o 2, o menos 1, o menos 2, o menos 3, ¿no? Solamente están definidas las señales de tiempo discreto para n valor entero,
negativo, 0 o positivo. Eso es una señal. Las amplitudes, o sea, cuánto vale la señal en cada uno de estos valores, en este caso particular, lo que estamos viendo, es un número real, que podría ser un número real positivo, como acá, o puede ser un número negativo, un real negativo, como acá. ¿Ya? Ahora, si esto además, las señales, las amplitudes estas, también adoptan valores discretos, es decir, no puede adoptar cualquier valor, sino determinados valores solamente, es lo que conocemos como señal digital. ¿Está bien? ¿Qué son las señales analógicas? Además de ser de tiempo continuo o continua en el tiempo, es de amplitud continua, ¿no? Puede ocupar cualquier nivel de amplitud en un intervalo continuo. Ejemplo, la mayoría de las señales obtenidas a través de un transductor. Esas son las señales analógicas. ¿Ya? ¿Se transmiten señales analógicas? Sí, ¿no? Por ejemplo, acá, la voz hacia el micrófono es el transductor, que lo convierte en una señal de tensión que varía con el tiempo, ¿no? Ya pueden ustedes leer los mensajitos que tienen aquí. Pero bueno, esta es una señal analógica, la voz humana, ¿ya? Las señales digitales. Es una señal que además de ser de tiempo discreto, es de amplitud discreta. Su amplitud solo ocupa un conjunto finito de valores, ¿no? La amplitud de la señal. Ejemplo, la salida de un conversor análogo digital es una señal de unos y ceros. Enseguida les voy a mostrar con detalles, ¿no? Los datos digitales son ceros y unos, y esos ceros y unos se codifican y se mandan en esta forma, ¿no? Si el voltaje es alto es un 1, si el voltaje es bajo es un 0, por ejemplo. Si el voltaje vale 5 voltios, estamos hablando de un 1 digital, y si es 0 voltios, estamos hablando de un 0 digital. Y, bueno, se transmiten ceros y unos solamente. La codificación de una señal digital es una codificación en ceros y unos. Esa es una señal digital que les voy a mostrar enseguida cómo se hace la codificación. ¿Está bien? Ok, aquí está lo que les mencionaba. ¿Ya? Fíjense, este es el tiempo, es un tiempo continuo. Aquí he puesto algunos valores. He puesto acá valores de entre 4 a 20 miliamperios porque los transductores industriales, los que, por ejemplo, convierten temperatura en una señal eléctrica, van a convertir la temperatura en una señal eléctrica de corriente. ¿Ya? No es como un micrófono o un parlante, por ejemplo, ¿no? Los transductores normalmente lo convierten en una señal eléctrica de corriente. Y esta señal eléctrica tiene un valor mínimo de 4 miliamperios y una señal máxima de 20 miliamperios, ¿no? Los transductores son de 4 a 20 miliamperios, les van a decir, ¿no? Eso es lo que se utiliza ahora en la industria. Fíjense, esta es una señal de tiempo continuo. En realidad es una señal analógica, ¿no? Una señal de tiempo. ¿Por qué es una señal de tiempo continuo? Para cualquier valor del eje de las abscisas está definida la señal. Y también, fíjense, el rango, o sea, el valor de la señal que se ve aquí, en este eje, es un rango continuo. O sea, para cualquier valor, o sea, del tiempo, va a haber un valor de la señal. Si quisiera ver una señal, por ejemplo, cuando la señal vale 14 miliamperios, ¿en qué tiempo es? Entonces, vengo acá y encuentro el tiempo. Entonces, pero puede adoptar cualquier valor entre 4 y 20 miliamperios, esta señal. Por eso se llama una señal analógica, ¿ya? Porque igual que en el tiempo es continuo, en el rango de la señal también es continuo. ¿Ok? A diferencia de esta es una señal cuantificada. Fíjense, esta es una señal que para el tiempo es continuo, ¿ya? Sigue siendo continuo. Pero los valores de la señal son valores discretos. ¿Cuáles son esos valores discretos? Cada 2 miliamperios. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, hasta 20 miliamperios. ¿Ya? No puede adoptar, por ejemplo, el valor de 12.5 miliamperios. No hay eso. La señal solamente va a adoptar o 12 o 14 miliamperios. Eso se llama una señal cuantificada. Fíjense que en la amplitud de la señal adopta solamente valores discretos, ¿ya? En el tiempo, en el eje de las abscisas, es para cualquier tiempo. O sea, quiero saber para 8.92 segundos cuánto vale. Mido eso y subo. Para 8.92 vale 18 miliamperios. ¿Ya? ¿Me entienden? Entonces, el valor de la señal para cualquier tiempo va a ser 4, 6, 8, 10, 12, 14, hasta 20 miliamperios. Pero se define para cualquier tiempo. O sea, un tiempo puede ser cualquier valor real que se les ocurra con el número de decimales que se les ocurra y va a haber una señal en el tiempo. Esta es una señal cuantificada.
¿Qué es una señal muestreada? Eso es lo que les decía. Normalmente las señales de tiempo discreto, ¿no? Pónganle un puntito en cada lugar y van a ver que es exactamente igual lo que hemos visto cuando estábamos definiendo la señal de tiempo discreto. Fíjense, solamente está definido para instantes discretos del tiempo, ¿no? Fíjense, aquí he puesto T, 2T, 3T, todo con T mayúscula. Este T es lo que se llama periodo de muestreo, es decir, cada cuánto se va a tomar una muestra de la señal continua, es decir, de la señal que está en rojo, ¿no? Cada cuánto tiempo se va a tomar una muestra, en 0, en T, en 2T, en 3T. Solo hay un pequeño detalle, en el eje de las ordenadas, en el eje de la señal, puede adoptar cualquier valor real. Por ejemplo, para 8T, 8 veces el periodo de muestreo, la señal va a adoptar, por ejemplo, un valor de 19.522 miliamperios. ¿Va? Yo me estoy inventando un número, pero es aproximadamente el valor que adopta. ¿Entienden? Fíjense que si no consideran el tiempo de muestreo, en realidad depende de un número entero, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿me entienden? Esa es una señal muestreada, una señal de tiempo discreto. ¿Ya? Solo para valores discretos del tiempo está definida la señal, aunque el valor de la señal puede adoptar cualquier valor real. Eso se llama una señal muestreada. Solo se tiene datos en determinado, o sea, se muestrea, se tienen muestras, algunas muestras de la señal. ¿Está bien? Esa es una señal muestreada. Pero si además de eso, así como en el caso del tiempo, adopta solo valores discretos, también adopta valores discretos en el tema de la amplitud. Fíjense, esta señal que está en verde es una señal muestreada y es una señal cuantificada, las dos cosas. Eso se llama una señal digital, ¿ya? Eso se llama una señal digital, ¿ya? Fíjense que una señal digital puede ser codificada, aquí he puesto, en una palabra digital, ¿ya? Si esto es convencional, bueno, esto que están viendo aquí es lo que se llama un código BCD, binario que codifica decimal, ¿ya? Y enseguida les explico por qué se llama BCD. Pero bueno, podría ser arbitrario, en este caso no es. Pero para el primer nivel, o sea, el nivel más bajo de la señal cuantificada, de los valores discretos de la señal, le hago coincidir la palabra 3 ceros. Para el siguiente, que es 6 miliamperios, le hago coincidir la palabra 001. Para el siguiente le hago coincidir la palabra 010. ¿Por qué estoy diciendo palabra? Porque contiene varios bits. En este caso tiene 3 bits para representar cada uno de estos niveles. Esos 3 bits puestos juntos, que es la información que nos está dando, eso es lo que se llama una palabra digital. ¿Está bien? Es una palabra digital cada uno de estos de 3 bits. Y se puede codificar así sucesivamente hasta el penúltimo, porque el último valor no se codifica, ya que la señal va a estar siempre entre 18 y 20, ¿no? Difícilmente va a adoptar realmente el valor de 20 total, en cuyo caso lo vamos a redondear, pónganlo entre comillas, a 18 miliamperios. ¿Está bien? Pero bueno, esta palabra digital es la que se transmite. Les he dicho, cuando se transmite una señal digital, se transmite unos y ceros. Se transmite estas palabras, ¿no? 3 bits, en este caso 3 bits. ¿Está bien? Fíjense que una señal digital es discreta en el tiempo, pero también es discreta en la señal. Es decir, en el tiempo solamente está definido para determinados valores del tiempo, o sea, valores discretos del tiempo. Y en el tema de la amplitud solamente adopta valores discretos, es decir, algunos valores, determinados valores de la amplitud de la señal. Eso es, espero que quede claro, la diferencia entre lo que es una señal de tiempo continuo y una señal digital. Retorno un poquito hacia atrás. Esta es una señal analógica. El tiempo y la amplitud son continuas. Esta señal, aunque es una señal cuantificada, es una señal de tiempo continuo. ¿Ya? Para que entienda la diferencia. Analógica de tiempo continuo. ¿Por qué es de tiempo continuo? Porque si bien solamente adopta valores discretos en la amplitud, está definida para cualquier valor del tiempo, ¿no? Porque hay una medición continua del tiempo, a pesar de que solamente adopta en el tema de la amplitud valores discretos, pero bueno, para cualquier valor de tiempo está definida la señal. Por eso esta señal cuantificada también es una señal de tiempo continuo. Esta señal es de tiempo discreto. Solo para valores discretos del tiempo está definida la señal. ¿Va? Por eso se llama
señal de tiempo discreto. Y obviamente, esta señal es una señal de tiempo discreto. También es una señal cuantificada, ¿no? Por eso se dice, esta es una señal digital. La señal digital es valores discretos en el tiempo y valores discretos en la amplitud de la señal. ¿Está bien? Ahora, no es casual esta codificación de una palabra en 3 bits. ¿Por qué? Porque si ven el número de, o sea, esto que va de 4 a 6, de 6 a 8, de 8 a 10, etc., se llaman niveles de cuantificación. Si cuentan los niveles de cuantificación, son 8 niveles de cuantificación entre cuánto y 20. Por lo tanto, para codificar 8 niveles se necesita 3 bits. No se olviden que 2 a la n es el número de combinaciones que se puede obtener de n bits. Entonces, si tenemos aquí 8 niveles de cuantificación, necesitamos 3 bits para la conversión análogo a digital. ¿Ok? No es casual. Ahora, ¿por qué se llama BCD? ¿Por qué se llama BCD? ¿Ya? Aquí digo 0, un nivel de cuantificación, 2 niveles de cuantificación, 3 niveles de cuantificación, 4 niveles de cuantificación, etcétera, etcétera, hasta llegar a los 7 niveles de cuantificación. ¿Está bien? Hasta los 8 niveles de cuantificación. Ahora, si ustedes toman esta palabra como si fuese un número binario, estos 3 ceros es lo mismo que 0, 0 binario. 0, 0, 1 es lo mismo que 1 nomás, 1 binario. 0, 1, 0 es lo mismo que decir 1, 0 en binario. Y 1, 0 en binario representa 2. Si convierten 1, 0 del binario a decimal es 2. 0, 1, 1, 1, 1 es el 3 en decimal. El 1, 0, 0 es el 4 en decimal. El 1, 0, 1 es el 5 en decimal. Este es el 6 en decimal. Y este es el 7 en decimal, ¿no? O sea, si convierten un número 7 en decimal a un número binario, van a encontrar que el 7 en decimal en binario se representan con 1, 1, 1. ¿Me están entendiendo? Por eso es que esto se llama BCD, porque está binario codificando decimal. Y lo que me está diciendo es, por ejemplo, 1, 1, 1 son 7 niveles de cuantificación. Si el nivel de cuantificación es 2 miliamperios y el nivel mínimo es 4, ¿verdad? 4 miliamperios. 7 niveles son 2 por 7, 14. 14 más 4 son 18 miliamperios que se tiene cuando aparece la palabra binaria 1, 1, 1. ¿Me entiende? Eso es lo que quieres representar, o por eso se llama esto también BCD, binario codificado decimal. Bueno, llamaremos es nuestra definición, porque el BCD como tal, el código como tal, tiene que cumplir que el número de bits son 8 bits, siempre los que se tienen que codificar, etcétera, etcétera. Pero bueno, el principio es el mismo. O sea, lo que nos está codificando cada una de esta combinación, cada una de estas palabras, es el número decimal que corresponde. Por eso se llama esto BCD, binario codificado decimal. Hasta este momento, las clasificaciones más importantes: señales de tiempo continuo y señales de tiempo discreto. Ahora, ¿por qué señales de tiempo continuo y señales de tiempo discreto? Porque vamos a trabajar, por ejemplo, con la convolución para señales de tiempo continuo y la convolución para señales de tiempo discreto. Series de Fourier para señales de tiempo continuo y series de Fourier para señales de tiempo discreto. Transformada de Fourier para tiempo continuo, transformada de Fourier continua, y la transformada de Fourier discreta o la transformada de discreta para señales de tiempo discreto. Entonces, esto permanentemente vamos a estar trabajando. Ahora, en realidad esta asignatura tendría que dedicarse exclusivamente a todo lo que significa tiempo discreto. Pero por experiencia, primero es mejor entender, en algunas ocasiones, cuál es la forma cuál es el concepto, digamos, de convolución en tiempo continuo para luego hacer la convolución en tiempo discreto y que se entienda perfectamente que es el mismo concepto para señales de distinta naturaleza, ¿no? Para señales de tiempo continuo o señales de tiempo discreto. Entonces vamos a hacer paralelamente ambas, es decir, tiempo continuo y tiempo discreto. Pero la parte fuerte donde le vamos a dar mayor importancia, evidentemente, es a las señales y los sistemas de tiempo discreto. Una nueva clasificación importante es cuando las señales son de energía o las señales son de potencia, ¿verdad? Cuando se habla más adelante, vamos a hablar sobre la importancia que tiene el hecho de que las señales sean de energía o de potencia, y con mayor incidencia se habla de este tema cuando se hace procesamiento digital de señales. Pero bueno, comencemos entonces a definir qué son señales de energía y qué son señales de potencia. Una señal se dice que es de energía si la energía total de la señal está bien definida, es decir, es finita.
Esto es si satisface que la energía, por si acaso, la energía y la potencia siempre son valores positivos, ¿no? Si la energía no es infinita, es decir, no es grande, y también es diferente de cero. Y bueno, es una señal de potencia. Cuando la potencia promedio de la señal está bien definida, eso quiere decir que la potencia promedio es un valor finito. ¿Ok? ¿De dónde viene esto? Yo les pido, por favor, pongan un poquito de atención en este tema y le den la importancia adecuada, porque vamos a comenzar a trabajar, ¿no? Con un relacionamiento, digamos, ¿de dónde viene el concepto de energía y potencia? Es de las señales físicas con las cuales trabajamos en ingeniería, ¿no? Veamos. Veamos este circuito, ¿ya? Veamos este circuito. Este es un circuito, el famoso circuito de primer orden, una resistencia y una capacitancia en serie. Ya hay una sola corriente que circula por ambos elementos, que es la corriente I. Vamos a desarrollar el modelo matemático, ¿ya? Pensando que la señal de entrada es la tensión de la fuente, el B sub S, y la señal de salida es la tensión del capacitor. No, la señal de salida no es la corriente. La señal de salida es la tensión del capacitor. Repito, la señal de salida es la tensión del capacitor. Ok. Si aplicamos la ley de tensiones de Kirchhoff, o sea, la tensión de la fuente será igual a la tensión que cae en la resistencia más la tensión que cae, o bueno, la tensión que se consume en el capacitor, o la tensión que cae en el capacitor, ¿no? ¿Cuánto vale la tensión en la resistencia? La resistencia por la corriente, por la ley de Ohm, es igual a la tensión en la resistencia, esto mostrado acá, más la tensión en el capacitor, ¿no? Esa es la tensión de la fuente. Sin embargo, si vemos la relación tensión-corriente en el capacitor, encontramos que la corriente, que es la misma corriente que circula por la resistencia, obviamente, porque este es un circuito serie, la corriente es igual a C veces la derivada de la tensión del capacitor respecto del tiempo. Ok, si reemplazamos esto en la expresión inicial, en esta expresión, vemos esto. Encontramos esta ecuación diferencial. Fíjense, esta es la ecuación diferencial que relaciona la tensión de la fuente B sub S con la tensión de salida, que es la tensión del capacitor. Fíjense que esta es una ecuación diferencial de primer orden, y si nos interesaría realmente conocer cuál es la respuesta del sistema, tenemos que determinar cuál es la señal de la fuente. Por ejemplo, si la señal es una señal de corriente continua, como en este caso, esto va a ser una constante. Bueno, habría que resolver la ecuación diferencial cuando este valor es un valor constante. ¿No es cierto? Ok. Sin embargo, en este circuito podemos pensar cuál es la potencia instantánea que se consume en la resistencia. La potencia instantánea, la potencia que se consume en cualquier instante de tiempo, será igual al producto de la tensión por la corriente. ¿No es cierto? Pero la corriente es igual a la tensión sobre la resistencia, por lo tanto, si se reemplaza la tensión en esta expresión, vamos a tener 1 sobre R tensión al cuadrado del tiempo, ¿no? Ok. Esta es la potencia instantánea, ¿no? La energía, no se olviden que es la potencia multiplicada por el tiempo, que en el caso, esto lo hemos hecho en física, en realidad es la integral, porque es el área de la potencia instantánea en un tiempo. La integral es el área que sostiene la potencia en un determinado tiempo, entre T1 y T2, entre el tiempo 1 y el tiempo 2, de la potencia instantánea por el diferencial de tiempo. Si reemplazamos el valor de la potencia instantánea, vamos a tener esto, ¿no es cierto? O lo que es lo mismo, o sea, este 1 sobre R puede salir, es 1 sobre R, la integral entre T1 y T2, de la tensión al cuadrado por la diferencial del tiempo, ¿no es cierto? Ok. La potencia promedio, y bueno, es la ecuación de la energía entre el tiempo. Esa es la potencia promedio en el intermedio. Es la ecuación de la energía entre el tiempo, ¿no? Que, bueno, si reemplazamos esto, nos va a dar esto, ¿no? El valor de la potencia está dado por esta expresión, nos va a dar esto. ¿Ok? Yo les pido, por favor, la potencia promedio y la energía. Es lo que vamos a utilizar como concepto básico para las señales. ¿Cómo están definidos entonces? Con base en esto es que se define
la potencia. Fíjense que cuando hablamos de potencia, en términos de una resistencia eléctrica, estamos hablando de la potencia en vatios, ¿no? La energía estamos hablando entre vatios por unidad de tiempo, es decir, vatios por segundo, ¿no? Que es lo que nos interesa como energía, ¿no? Está bien. Ok. ¿Cuál es la energía total de una señal de tiempo continuo? ¿No? La energía total será la integral de T1 y T2. Comparen, por favor, con esto de la energía. Hemos eliminado, obviamente, este parámetro 1 sobre R, es la integral de T1 y T2 por la variable al cuadrado diferencial del tiempo, ¿no? Y le hemos aumentado esto de acá. Sin embargo, esto significa, lo que dice aquí, esto que parece, no parece, es el módulo de x de t, denota la magnitud de un número complejo porque la señal puede ser una señal compleja. Entonces, la energía estará dada en la integral entre T1 y T2 por el módulo de la señal elevado al cuadrado. Ok. Aquí también puede venir el problema de, esto significa valor absoluto, por supuesto. Si este sería un número negativo o estaría definido, la señal estaría definida con valores negativos, cuando leamos el módulo, no se olviden que un número negativo en realidad tiene la parte imaginaria 0 y el módulo del número negativo es la raíz cuadrada del número elevado al cuadrado. Entonces, exactamente igual la definición al valor absoluto. O sea, no hay ninguna contradicción en eso, ¿no? Es la magnitud de la señal elevada al cuadrado. ¿Ok? Y para señales de tiempo discreto, o sea, haciendo una analogía, o sea, no se olviden que la señal de tiempo discreto no está definido para todos los instantes del tiempo y por lo tanto no podemos hablar de una integral, sino que por analogía definimos como una sumatoria desde n1 hasta n2 del módulo de la señal elevado al cuadrado, ¿no? Nuevamente, esto de aquí denota la magnitud de un número complejo. Esta señal también podría ser un número complejo. Dividiendo las energías, ¿no?, entre T2 menos T1 y N2 menos N1 más 1, respectivamente, se puede calcular la potencia promedio, ¿no? ¿Por qué se tiene que dividir? O sea, si aquí por delante aparece 1 sobre T1 menos T2, es lo que habíamos hecho en la potencia promedio. Yo les pido, por favor, que razonen sobre esto. Y es que en realidad al calcular esto, estamos calculando la amplitud, de modo que si multiplicamos el tiempo T1, T2 menos T1, es un intervalo del tiempo, por el valor de esta integral, vamos a encontrar exactamente el área, ¿no?, de la potencia, de la energía que se ha consumido, ¿no? De la potencia que se ha consumido, ¿no? El área, exactamente el área, ¿no? Pero esta es digamos, un valor promedio, es un valor constante, ¿no es cierto? Para la siguiente clase, a ver si se los hago una grafiquita que explique de mejor manera lo que les estoy mostrando, ¿no? Bueno, sí, ¿por qué se divide entre n2 menos n1 más 1? Porque el número de términos de la señal que se establecen entre n igual n1 y n2 es exactamente n2 menos n1 más un término, ¿no? Porque está incluido la frontera, ¿no?, los valores de frontera. ¿Ok? Entonces, dividiendo las energías, respectivamente, ¿no?, podemos calcular la potencia promedio. ¿Ok? ¿Qué pasa si tenemos que definir en un intervalo infinito, es decir, entre menos infinito e infinito? Los límites de la integral van a tender al infinito y por lo tanto esto es una integral impropia, pero bueno, las integrales impropias se resuelven como un límite, el límite cuando te tiende al infinito entre menos t mayúscula y t mayúscula del módulo de la señal, que es lo mismo que expresar así, es exactamente lo mismo que expresar en esta forma. De hecho, nosotros en forma indiferente vamos a utilizar esta notación o esta notación, ¿no? Y lo mismo, para el caso de la señal de tiempo discreto será la sumatoria entre menos n, cuando n tiende al infinito, hasta n, del módulo de la señal al cuadrado.
Esto es para cuando se considera todo el tiempo continuo o todo el tiempo discreto. Y la potencia promedio, el límite cuando t tiende al infinito, 1 sobre 2t. Fíjense que el intervalo completo del tiempo va a ser 2 veces t cuando t tiende al infinito, porque estamos hablando de el rango total para tiempos positivos y tiempos negativos. Por eso aparece este 2t acá. ¿Ya? Y en el caso del tiempo discreto, es 2n más 1, ¿no? Por el tema que les he mencionado anteriormente de los límites entre una señal de tiempo discreto, ¿no? Entre menos n y n de xn al cuadrado. ¿Ok? Esta definición de potencia y energía es la que vamos a utilizar para las señales. ¿Ya? La energía infinita y la potencia infinita. No se puede definir de la misma manera la energía y la potencia para señales periódicas. ¿Ya? Por lo tanto, la definición de potencia y energía para señales periódicas lo vamos a hacer después de que definamos y hagamos y entendamos bien qué es una señal periódica, y ahí vamos a poder hablar sobre el cálculo de la potencia y la energía para señales periódicas. ¿Ok? Si la integral o la sumatoria no converge, acá, entonces estamos hablando de que el sistema tiene energía infinita. O la señal tiene energía infinita. La señal tiene energía infinita. Ok. Vamos a clasificar 3 importantes clases de señales, ¿no? Primero, las señales que tienen energía total finita y por lo tanto potencia promedio cero. La potencia promedio finita y por lo tanto la energía total infinita. Y pasa aquí las señales que ni la potencia ni la energía son finitas, ¿no? Cuando estemos hablando del primer tipo de señal, estamos hablando de señales de energía, se llama. Cuando la energía total es finita y la potencia promedio es cero, obviamente, estamos hablando de señales de energía. Se dicen señales de potencia cuando la potencia promedio es finita y la energía total es infinita. Y si no cumple ninguno de los dos, o sea, no es señal ni de potencia ni de energía. ¿Está bien? Esos son, digamos, los nombres, ¿no? Es una forma de denotar las señales. Veamos algunos ejemplos. ¿No? El primero. Esta es una señal que vale 1 entre 0 y 1 y 0 para cualquier valor de t. Esta es la gráfica de la señal. Esta gráfica, o sea, para fines de, primero, evitarme el trabajo de hacerlo esto a mano o en algún graficador, lo he hecho graficar con MATLAB. Esta es una gráfica que se obtiene con MATLAB. ¿Ya? Fíjense, aquí está el eje de las ordenadas, cuando t es igual a 0. Y aquí está el eje de las abscisas, cuando y es igual a 0. ¿No? En realidad, el eje de las abscisas es el tiempo, y bueno, el eje de las ordenadas es el valor de la señal, ¿no? Es una señal 0 entre menos infinito y 0, 1 entre 0 y 1, y de 1 para adelante vale 0. Eso es lo que denota acá. Solo entre 0 y 1 la señal vale 1. ¿Ok? Es evidente que esta es una señal de energía, es obvio que es una señal de energía, ¿no? Porque el área de esta señal es, digamos, finita, ¿no? No va a crecer en forma indefinida. ¿Ok? Aquí está el cálculo de la energía, como está definida, es el límite cuando t tiende al infinito de la integral entre menos t y t de x de t al cuadrado, de la señal, del módulo de la señal al cuadrado. Fíjense que en este caso la señal es enteramente real para cualquier valor de t. Entonces el módulo como que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno, está entre menos infinito e infinito. No tiene sentido hablar de la integral entre menos infinito y 0, porque ahí la señal vale 0, y de 1 hasta infinito, porque la señal vale 1. La señal está definida simplemente entre 0 y 1. Por eso, en vez de utilizar estos límites, que tendría que ser entre menos infinito e infinito, se reduce al cálculo entre 0 y 1 del valor de la señal, en ese intervalo vale 1, al cuadrado diferencial de t. Esto es lo mismo que decir la integral de 0 a 1 por diferencial de t. ¿No? Porque 1 es 1, o sea, está multiplicando por 1. ¿Ya? Si se hace esa integral, la integral de la diferencial de t es t, y los límites de integración son 0 a 1. ¿No? Entonces 1 menos 0, esto es igual a 1.
Es decir, que la energía infinita de esta señal vale 1. ¿Ya? Veamos qué pasa con la potencia. ¿Ya? La potencia es el límite cuando t tiende al infinito de 1 sobre 2t, la integral de menos t hasta t de x de t al cuadrado. Sin embargo, esta integral, o sea, ¿no? Desde menos t hasta t, cuando el límite tiende al infinito, vale 1. Y por lo tanto es el límite cuando t tiende al infinito de 1 sobre 2t por 1. ¿Ya? Como t está tendiendo al infinito, es evidente que esto es 0. Por lo tanto, esta señal es una señal de energía porque tiene energía finita y potencia por medio 0. ¿Está bien? Ok. Veamos otro ejemplo. Xn igual a 4. Esta es una señal, o sea, hay que tener mucho cuidado, esta es una señal que tiene esta forma, ¿no? Vale 4 para cualquier valor de n, ¿no? Es constante esta señal. Para cualquier valor de n, solo aquí se está graficando entre menos 5 y 5. Por si acaso esta gráfica también se ha obtenido en MATLAB, ¿no? Aquí está el eje de las ordenadas, que es 0, y bueno, acá está el eje de las abscisas. Fíjense que la señal está definida solo en valores enteros de n, obvio, ya es para el tiempo discreto, y para cualquier valor de n vale 4. ¿Está bien? Veamos entonces el cálculo de la energía infinita. Va a ser el límite cuando n tiene el infinito de n, desde n menos n hasta n, desde menos n mayúscula hasta n, esta n mayúscula está tendiendo al infinito del módulo de la señal. Cuidado que la señal es siempre positiva, vale 4, para cualquier valor de n. Por lo tanto, esto es el límite cuando n tiende al infinito, desde menos n hasta n, de 4 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16. ¿Ya? 16 para cada valor de n. ¿Ya? ¿Cuántos valores hay con n cambiando entre menos n y n? Es exactamente igual a 2n más 1. ¿Esto explicado ya? ¿Ya? Ok. Fíjense, la mejor manera de visualizar esto es aquí. ¿Cuántos términos hay, o sea, cuántos valores de 4, cuántos valores de la señal hay entre menos 5 y 5? Cuenten, son 11. ¿No? Entre menos 5 y 5 son 11. Por eso es 2 veces n más 1. 2n es n5. Aquí hay otros 5, más, digamos, el valor que está en 0. Cuenten cuántos valores hay entre menos 5 y 5 y se van a dar cuenta que son 11. Por eso, cuando se habla de la sumatoria entre menos n y n, ¿cuántos términos hay? Son 2n más 1. Y eso es infinito. ¿Cuánto vale la potencia? La potencia es el límite cuando n tiende al infinito, 1 sobre 2n más 1, que es el número de términos, por esta sumatoria. Pero esta sumatoria ya la hemos calculado, ¿no? Es esto, que esto vale esto. Esto lo hemos calculado en el paso anterior. Y fíjense, aquí se despeja, o se puede simplificar este denominador con este término, y por lo tanto, n, cuando n tiende al infinito de 16. 16 es una constante, por lo tanto, este límite vale 16. Entonces, fíjense que esta señal tiene energía infinita y potencia promedio igual a un número entero, o sea, un número finito, 16. Esta señal es una señal de potencia. Energía infinita, potencia igual a una constante igual a 16. ¿Está bien? Si tienen dudas sobre la notación de las sumatorias, yo les pido hagan conocer mediante el grupo WhatsApp cuáles son exactamente las dudas respecto a cómo se manejan estos límites. ¿Está bien? Ok. Entonces, esta es una señal de energía infinita y potencia promedio igual a una constante 16. Por lo tanto, esta señal es una señal de potencia. ¿Está bien? Ok, veamos un ejemplo más. Esta es una rampa unitaria. X de t es igual a t. Fíjense que aquí no estamos restringiendo para los valores positivos o negativos. Esta señal vale tanto para tiempos negativos como para tiempos positivos. Aquí estamos mostrando solamente entre menos 5 y 5. Pero esto va a ir indefinidamente hacia este lado. Y esto va a empezar a crecer en forma indefinida durante el tiempo. Es evidente que si calculamos su energía, esta señal tiene energía infinita, pero también tiene potencia infinita. Potencia promedio infinita. Veamos cómo establecemos eso.
Esta es la definición de la energía. ¿Ya? La señal, en este caso no tengo que restringir nada porque los límites vean realmente desde menos infinito a infinito, del módulo de t al cuadrado, que en este caso es el valor absoluto de t, y hay que tener mucho cuidado porque para tiempos negativos, para tiempos negativos exactamente la señal es negativa. ¿No? La señal es negativa. Está por debajo de 0. ¿Ya? Esto es el límite. Por eso precisamente, porque este está al cuadrado, porque hay una simetría, ¿no?, entre el positivo y el negativo, es el límite cuando t tiende al infinito de 2 veces, y en vez de integrar entre menos 5 y 5, o entre menos infinito e infinito, integramos de 0 a infinito, que está acá. Aquí estamos utilizando este truco para hacer t que sea siempre positivo, o sea, para integrar en los valores del tiempo positivo, ¿ya? Que es igual al límite cuando t tiende al infinito de 0 a t, de t cuadrado. La integral de t cuadrado es t cubo tercios, ¿no?, multiplicado por 2. Y bueno, si se reemplaza los límites, es el límite cuando t tiende al infinito de 2t al cubo tercios menos 0. Esto es lo mismo que decir el límite cuando t tiende al infinito de 2 tercios de t al cubo, que evidentemente vale infinito. ¿Ok? Podríamos haber utilizado otra forma. ¿Ya? Como esta t es un número real, no es un número, o sea, este t es un valor real, positivo o negativo, es un valor real, no es un número complejo. Estas dos bases están significando valor absoluto. Eso también he explicado que no hay contradicción si eso se tratase como módulo de un número negativo, es exactamente lo mismo. Entonces, el límite, cuando t tiende al infinito, entre menos t y 0, ¿no?, el valor absoluto de t para tiempos negativos vale menos t, elevado al cuadrado, diferencial de t, y para tiempos positivos vale t. ¿Cómo está acá? Entre 0 y t elevado al cuadrado. Entonces, lo mismo que decir el límite cuando t tiende al infinito entre menos t mayúscula hasta 0 de t cuadrado, y más el límite cuando t tiende al infinito de 0 a t de t cuadrado. Esta es otra forma diferente. O sea, lo que estamos mostrando acá es un método diferente del cálculo de la energía infinita, o sea, de la energía total de la señal. Ok, eso va a ser de aquí a aquí, la integral sigue siendo t cubo tercios, lo que cambia son los límites, ¿no es cierto? Y a partir de este término, obtenemos esto, ¿no? El límite superior menos la sustitución del límite inferior. El límite tiende al infinito y aquí lo mismo. El límite superior menos el límite inferior. Fíjense que este menos t al cubo es menos t cubo. Con este menos se va a hacer positivo, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener t cubo tercios, 0, ya no cuenta, positivo, y aquí tenemos t cubo tercios, positivo. Eso es 1/3 más 1/3 de t cubo, es 2/3 de t cubo, que evidentemente es igual a infinito, ¿no? La energía es infinita. ¿Qué pasa con la potencia? La potencia es el límite cuando te tiende al infinito de 1 sobre 2t, y bueno, la integral, que es igual a la energía. Nuevamente, hacemos esto. Ya conocemos cuánto vale el valor de esto, de esta integral. El valor de esa integral es 2/3 t cubo, ¿no? El límite cuando t tiende al infinito de 1 sobre 2t, el valor de esta integral es 2/3 t cubo. Fíjense que este 2 con este 2 se va, el 2 de este denominador con el numerador se va, el t se va y nos va a dar el límite cuando t tiende al infinito de 1/3 t cuadrado. Es evidente que este valor es infinito. Esta señal que vemos acá, no es ni de potencia ni de energía. ¿Por qué? Porque su energía es infinita y su potencia también. Por lo tanto, es una señal que no tiene ni potencia ni energía. ¿Está bien? Veamos otro ejemplo, ¿no? X de t es igual a e a la menos 2t por u de t. U de t es la señal escalón. Lo que me está mostrando es justamente esto que quiero mostrar acá. Fíjense que e a la menos 2t para valores negativos del tiempo sería un valor exponencial permanentemente creciente, y a partir de ahí de 0 hacia adelante es decreciente. Pero como está multiplicado por el escalón, aparece esta señal exponencial de 0 hacia adelante.
¿Por qué? Porque este es el escalón es de 0 hacia adelante. Espero que entiendan esto de la multiplicación de esta señal por el escalón, que lo único que hace es restringir la señal desde donde aparece el escalón hacia adelante. Eso ya se ha trabajado en 3.15, que significa el escalón y cómo se utiliza. Ok, la energía infinita entonces, este es el límite cuando está así definida. Para este caso en particular, como va solamente de 0 hacia adelante, es desde 0 hasta t, cuando t tiende al infinito. Ya no aparece aquí el escalón por una simple razón, ya lo hemos restringido de 0 hacia adelante, ya es innecesario utilizar el escalón acá, ¿no es cierto? Y este es el límite cuando t tiende al infinito de 0 a t. Esta señal, fíjense, siempre es una señal positiva, real, o sea, tiene siempre valores reales y es positiva. Por lo tanto, esto del módulo es exactamente módulo de e a la menos 2t, es e a la menos 2t. Que eso elevado al cuadrado significa e a la menos 4t. ¿No? Si se calcula la integral, esto es menos un cuarto e a la menos 4t, evaluado entre 0 y t. ¿No? Esto es el t, el límite cuando t mayúscula tiende al infinito, menos un cuarto, si se reemplaza el límite superior, menos el reemplazo de 0 en el límite inferior, que es menos, es el menos de la diferencia que estamos evaluando en el límite inferior, y por el argumento que está ahí adentro es menos un cuarto, ¿no? Porque el exponencial en 0 vale 1. ¿No? Como t tiende al infinito, este t mayúscula tiende al infinito, fíjense que cuando se somete esto al límite, esto va a ser 0 y me queda simplemente menos un cuarto, que es igual a un cuarto. ¿Qué pasa con la potencia? La potencia será el límite cuando t tiende al infinito de 1 sobre 2t, ¿no? O sea, el intervalo el valor de la integración que les he explicado, entre menos t y t de xt al cuadrado. Esta integral ya lo tenemos calculado, ¿no? De todas maneras, esto es así. Esta integral es un cuarto menos un cuarto de a la menos 4t cuando t tiende al infinito. ¿Ya? Cuando t tiende al infinito, esto va a seguir siendo un cuarto, esto va a tender a 0. Y esto va a tender a infinito, por lo tanto la potencia es infinita. Energía infinita constante, potencia infinita igual a 0. Esta es una señal de energía, ¿no? Veamos otro ejemplo más. En este caso, esto es un medio a la n por u de n. Nuevamente ese u significa escalón, es una señal que solamente está definida para tiempos positivos. Eso es lo que está para n positivo, ¿no? Es lo que está denotando esto. La gráfica de esta señal, todas las gráficas las he obtenido por si acaso con MATLAB para evitarme el trabajo de hacerlo a mano. ¿Ya? Es esta señal. Fíjense que cuando n es igual a 0, esto vale 1, cuando n igual a 1 vale 1 medio, n igual a 2 vale un cuarto, un octavo, etc. ¿No? Es esto, con un valor de 1 medio a la n. Ok. El cálculo de la energía infinita es esta sumatoria, ¿no? El límite cuando n mayúscula tiende a infinito, desde n menos n mayúscula hasta n, de esta señal, pero esta señal es 1 medio a la n. Fíjense que esta señal es siempre positiva para cualquier valor de n mayor a 0, ¿no? Entonces, esto es innecesario, estas dos barras, es simplemente 1 medio a la n, que todo eso es elevado al cuadrado es 1 medio a la 2n. ¿Ya? Esto podemos reconfigurar como el límite cuando n tiende al infinito desde 0 hasta n de 1 cuarto a la n. Ok, tenemos que calcular la sumatoria. Para eso vamos a utilizar esta fórmula. Esta fórmula la vamos a demostrar más adelante. Y dice que la sumatoria desde k igual 0 hasta un valor n, que puede ser un valor n arbitrario, de alfa a sub k, de alfa a la k, como acá, vale 1 menos alfa a la n más 1, límite superior de la sumatoria más 1, entre 1 menos alfa. Entonces, el límite cuando n tiende al infinito de esta expresión será, de acuerdo con esta fórmula, 1 menos 1 cuarto a la n más 1, donde n es el límite superior de la sumatoria, entre 1 menos 1 cuarto. Como n tiende al infinito, este término tiende a 0, ¿no? Porque es menor a 1. Cuanto más grande sea el exponente, esto va a ser más pequeño. Por eso, cuando n tiende al infinito, esto tiende a 0.
¿no? Entonces, 1 menos 0, que es 1, 1 menos 1/4, que vale 3/4, pero bueno, como es la inversa aritmética, vale 4/3. ¿Ok? ¿Cuánto vale la potencia infinita? El límite cuando n tiende al infinito de, bueno, el intervalo y la expresión cuadrática que representa la energía, ¿no? Nuevamente, repetimos lo que habíamos hecho para la energía, que es igual a esto. Esto también hemos calculado, ¿no? Esto de aquí vale 4/3. Entonces, cuando n tiende al infinito de 1 sobre 2n más 1 multiplicado por 4/3, evidente, esto es extremadamente grande, por lo tanto esto vale 0. Nuevamente estamos ante una señal de energía, ¿no? Energía finita y potencia 0, ¿no? Esta es una señal de energía. Ok. Hemos definido entonces, y se puede plantear muchos ejercicios, respecto a calcular si una señal es de potencia o es una señal de energía. Cuando las señales son aperiódicas. Para señales periódicas lo vamos a hacer después que definamos lo que es la señal periódica. Ok. Hay que hacer un breve repaso matemático, lo he puesto acá, sobre números complejos, su representación gráfica, sus operaciones aritméticas y las gráficas de las funciones de tiempo continuo y de tiempo discreto. Para esto de los números complejos les voy a enviar, junto con el video, les voy a enviar un pequeño tutorial que he encontrado en el internet, que realmente es cortito, pero muy, muy didáctico y muy fácil de entender para que sepan manejar los números complejos. Les hago recuerdo que en la representación gráfica de un número complejo tenemos que hablar de su representación cartesiana, es decir, la representación rectangular cuando hay una parte real y hay una parte imaginaria. Y también tengo que recordarles que, bueno, un número complejo tiene también una representación polar. Eso significa un módulo y un ángulo, ¿no? Un módulo y un ángulo. Las dos formas de representar el número complejo los vamos a utilizar de manera, digamos, indiferente durante toda la asignatura. Y es importante porque en las operaciones aritméticas, por ejemplo, cuando se habla de multiplicación y división de números complejos, esos números complejos representados en forma polar es muchísimo más fácil de hacer y entender que si tuviésemos la representación rectangular. ¿Está bien? Cuando estoy hablando de operaciones aritméticas, también estoy hablando de potenciación, ¿no? De radicación, o sea, es decir, cuando los exponentes son positivos, cuando los exponentes, o enteros, cuando son fraccionarios, etcétera, etcétera, ¿no? Importante este tema de los números complejos, que les voy a mandar, como os he dicho, un tutorial para este tema. Ok. Una vez que hemos repasado eso, hablemos del tipo de señales, señales reales versus señales complejas. Una señal real es una señal que tiene solamente un valor real, no tiene parte imaginaria. Y una señal compleja, no tiene nada de compleja, es solamente que tiene parte real y parte imaginaria. Aquí estoy haciendo la representación de la señal en su forma rectangular, la parte real y la parte imaginaria. También se puede hacer la representación mediante su... de hecho, vamos a utilizar también la señal en su forma polar, es decir, cuando tiene un módulo y tiene un ángulo. Menciono esto de señal real y señal compleja porque vamos a utilizar señales complejas, ¿verdad? Si no utilizamos señales complejas en el tiempo, vamos a hablar de señales complejas en la frecuencia, es decir, cuando hagamos series de Fourier o hagamos la transformada de Fourier, la serie de Fourier o la transformada de Fourier puede adoptar valores complejos. Entonces, tenemos que movernos de manera natural, tenemos que entender de manera natural este tipo de señales. ¿Ok? ¿Qué es una señal par? ¿Qué es una señal impar? ¿Ya? La señal par tiene una simetría respecto al eje Y, respecto al eje de las órdenes, respecto al eje vertical, ¿no? Cumple la condición de que x en menos t, es decir, los valores en el tiempo negativo son exactamente igual a los valores en el tiempo positivo. ¿Ya? Ejemplo, el mejor ejemplo de una señal par es el coseno. Y una señal impar es antisimétrica, es decir, en realidad hay una simetría como si rotaran respecto al origen de la señal, ¿ya? Cumple la condición de que x en t es menos x en menos t, es decir, los valores
de la señal en el tiempo negativo si le cambian de signo al valor de la señal para los tiempos negativos, obtienen el valor de la señal para tiempos positivos. El mejor ejemplo es el seno. ¿Ah? Aquí les muestro, esta es una señal par. Fíjense, una señal par tiene una simetría respecto a este eje, al eje de las ordenadas, al eje Y, pónganle. Pero eso es regular al eje de las ordenadas. Y es una especie de espejo. Lo que ven hacia el lado derecho, es decir, hacia los tiempos positivos, es lo que van a encontrar exactamente igual hacia los tiempos negativos. Esa es una señal par. Y una señal impar es esta. ¿Ya? Fíjense que aquí hay una simetría. Si hacen rotar la señal respecto a este punto, respecto al origen, lo hacen rotar en el sentido antihorario, van a encontrar que esto que estaba en el eje de los tiempos positivos se encuentra en el eje de los tiempos negativos. Rotando, eso se llama antisimétrica, ¿no? Esta es una señal antisimétrica. Si se hace rotar respecto al origen esta señal, o sea, en este sentido, van a encontrar esta señal acá. Este es el típico, por ejemplo, es exactamente igual el seno, ¿no? El seno tiene esta forma. Esta forma tiene el coseno, ¿no? ¿No? Ok. Bueno, ya sabemos señales pares y señales impares. ¿No? Un pequeño detalle, esto se lo puede plantear como un teorema, pero en realidad vamos a utilizar como una... Y les pido que demuestren, además, ¿no? Que la parte par es esta y la parte impar es esta. Una señal cualquiera, sea de tiempo continuo, de tiempo discreto, siempre es susceptible de ser separada en una parte par y una parte impar. Toda señal, ¿no? Puede ser real, compleja, conjugada, no hay problema. No, perdón, compleja, no conjugada. Puede ser real o puede ser compleja. Puede ser separada en una parte par y una parte impar. ¿No? Lo mismo en tiempo discreto, ¿no? Una parte par y una parte impar. ¿Cómo se puede calcular la parte par? Con esta fórmula, ¿no? X en t más x en menos t multiplicado por un medio es la parte par, y la parte impar es un medio de x en t menos x en menos t. Demostrar o deducir esto es extremadamente simple. Si reemplazan aquí x de t, x en menos t, ya saben qué va a pasar acá. Luego suman o restan esa señal, el xt más el x en menos t, y van a encontrar justamente el valor de la parte par y de la parte impar. Lo mismo para señales de tiempo discreto. ¿Está bien? Hagamos unos ejemplitos para esto. Es esta la señal, cos de t más sen de t más sen de t por cos de t. O sea, determinar cuál es la parte par de la señal y determinar cuál es la parte impar. Si esto es x de t, x en menos t es simplemente reemplazar en vez de t menos t. Esto está acá. Fíjense que ya hemos encontrado que el coseno en menos t es coseno de t, porque esta es una señal par. Y el seno de menos t es el menos seno de t, porque esta es una señal impar. Por lo tanto, esto es solamente coseno de t, un negativo sale de aquí y tengo esta expresión. Esto es x de t, esto es x en menos t. Okay. Para determinar la parte par, esta es la fórmula. Entonces hay que sumar esta señal con esta señal y luego dividir entre 2. Eso es lo que hacemos acá. Un medio, la división, de la par de la señal x en t. Eso está aquí. Más la señal x en menos t. Eso está aquí. Y luego, bueno, hacemos las operaciones algebraicas. Fíjense que más seno de t menos sen de t se va, más sen de t cos de t menos sen de t cos de t se va, y me queda cos de t cos de t. Eso es, la parte par es un medio de 2 veces cos de t, que es de cos de t. Aquí los resumo, ¿no? En color rojo, la parte par es el coseno de t. ¿Cuánto vale la parte impar? Es decir, ¿cómo se hace el cálculo de la parte impar? Lo que hay que hacer es reemplazar esta fórmula, un medio de x en t menos x en menos t. Esto es x de t, esto es x en menos t, entonces se reemplaza, aquí está x de t, aquí está menos x en menos t, o sea, cuidado que x en menos t es esto, y si le cambio de signo me va a dar esta expresión de acá. Fíjense que este coseno con este seno se va y me queda 2 veces en de t, 2 veces en t cos de t, ¿no? Que está acá. Bueno, se puede factorizar el 2, con este en medio por delante se va y me queda esta expresión. Resumiendo,
La parte impar es el seno de t más n de t cos de t. Ok. Si comparan, o sea, la parte par de esta señal, esta es la señal original. La parte par es el coseno, la parte impar es el seno y el producto del seno por el coseno. Y aquí hay una observación adicional más. El producto de una señal impar con una señal par es una señal impar. Eso me está diciendo acá. No, esto es parte de la señal impar. El otro es suma de señales impares, sigue siendo una señal impar. Suma de una señal impar con una señal par, como resultado me va a dar una señal impar. ¿No? Esos son pequeños detalles que hay que ir observando cuando hacemos este tipo de ejercicios. Bueno, la señal, esta está descompuesta, esta es su parte par y esta es su parte impar. Ejemplo 2. El ejemplo 2 es en realidad el hallar o descomponer la señal escalón en su parte par y su parte impar. Para poder calcular la parte par y la parte impar, tenemos que también primero hallar cuánto vale u en menos n, es decir, ¿qué pasa? Aquí hacemos justamente eso. ¿Qué pasa cuando cambiamos el argumento de n a menos n? ¿No? De n a menos n. Bueno, lo único que hacemos es en esta expresión sustituimos n por menos n, ¿no? Entonces, 1 es 1, sigue siendo 1, en vez de n ponemos menos n, 0 sigue siendo 0, y en vez de n ponemos menos n. Es evidente que en esta parte de la señal, es la parte de la definición de la señal, al multiplicar ambos miembros de ambas desigualdades por menos 1, el sentido de las desigualdades van a cambiar y nos va a quedar, ¿no?, que u en menos n vale 1 para n menor o igual a 0, porque hemos multiplicado por menos 1 acá. Si multiplicamos por menos 1, aquí nos va a quedar n, 0 por menos 1 sigue siendo 0. Lo mismo acá, ¿no? Si menos n multiplicamos por menos 1 nos da n, y en vez de 0 nos va a dar 0 por menos 1 nos sigue dando 0. Entonces, fíjense que la señal u en menos n, esto más adelante le vamos a llamar a la operación de reflexión, va a ser 1 para valores negativos de n, incluido el n igual 0, y va a ser 0 para valores positivos de n. Una forma alternativa de mostrar ambas señales, o sea, tanto u sub n como u en n, perdón, como u en menos n, es de esta forma. En vez de utilizar solo dos intervalos, podemos utilizar tres intervalos. 0, la señal escalón, 0 para valores de n negativo, 1 para valor de n igual 0 y 1 para valores de n positivo, y u en menos n, el escalón de menos n, el simétrico, porque en realidad es una señal simétrica, 1 para n menor a 0, 1 para n igual a 0 y 0 para los valores positivos. Este es el escalón, ¿no?, u sub n, o u en n, y este es el escalón reflejado, esto se llama reflexión, u en menos n. Ok, entonces, podemos calcular la parte par. Fíjense, aquí dibujamos, ya les he mencionado que los dibujos los he hecho con MATLAB. Aquí está la señal escalón, ¿no? Para n mayor o igual a 0 vale 1, para valores de n 0. Aquí está la señal escalón, para la reflejada, u en menos n, para n mayor a 0 vale 0, para n menor o igual a 0 vale 1. Ahora, lo que tenemos que hallar, la señal, la parte par, es la suma de estas dos señales divididas entre 2. Entonces lo que se hace es sumar punto por punto. Por ejemplo, para menos 10, 0 más 1 es 1, dividido entre 2 será 1.5, ¿no? 0 para n menos 9, acá. Para n menos 9 será 0 más 1 entre 2, 0 más 1 es 1, entre 2 es 0,5. Y así vamos a tener todos los valores que valen 0,5 hasta n igual a menos 1. Para n igual 0, ¿no?, aquí la señal vale 1, aquí la señal vale 1, y por lo tanto es 1 más 1, 2, entre 2 vale 1. Entonces la señal u sub n más u sub n más u en n menos, más u en menos n dividido entre 2 valdrá en este valor 1. Lo mismo para valores de n mayor o igual a 0.
aquí vale, para n igual 1, la señal u en n vale 1, el escalón vale 1, y el escalón reflejado obviamente vale 0. Entonces, si sumamos 1 más 0, es 1, dividido entre 2 es 0,5. Para n igual 2, u sub n vale 2, u en menos n vale 0, es 1 más 0, 1, entre 2 es 0,5. Fíjense que entonces, eso lo mismo repetimos para n mayor, para todos los valores de n positivos. Fíjense que la suma, ¿no?, de un más u menos n dividido entre 2 nos va a dar esta señal. Esta es la parte que gráficamente estamos obteniendo. Este es gráficamente lo que obtenemos, la parte par. Para la parte impar, hacemos exactamente lo mismo. Este es u en n, esto es u en menos n, ¿no? Entonces vamos sumando punto por punto, ¿no? Perdón, vamos restando un menos u en menos n. Para menos 10, por ejemplo, es 0 menos 1, porque esto es, hay que restar, ¿no? Es menos 1 entre 2 es menos 0,5. Para menos 9 es el mismo valor, ¿no?, hasta los valores de n igual a menos 1. Fíjense que para n igual 0, esto vale 1. Hay que restar con este valor, esto va a valer menos 1. 1 menos 1, 0. Entre 2 es 0. 0 entre 2 es 0. Y lo mismo para valores positivos, es decir, 1, para n igual 1, por ejemplo, esto aquí vale 1, aquí vale 0. 1 menos 0 es 1, entre 2 es 0,5. Positivo. Fíjense que, bueno, eso se tiene que aplicar para todos los valores de n mayor o igual a 0. Fíjense que aquí obtenemos la parte impar de la señal. Esta es la parte impar de la señal. ¿No es cierto? Ok. Habríamos obtenido la parte par gráficamente, la parte impar gráficamente, y vemos qué pasa si sumamos la parte par e impar, ¿no? Si sumamos, esta es la señal impar, esta es la parte par, la parte impar, la parte par. Si sumamos a estas dos señales, ¿no? Aquí vale para n, por ejemplo, para los valores de n menor a 0, ¿no? Para n igual a menos 10, aquí vale 0,5, aquí vale menos 0,5. Bueno, si sumamos nos va a dar 0. Lo mismo va a ocurrir para todos los valores de n negativos hasta menos 1, ¿no? Fíjense que para n igual 0 esto vale 1, y la parte impar vale 0, 1 más 0 es 1, 1, y a partir de n mayor a 0, para todos los valores de n mayor a 0, aquí vale 0,5, aquí también vale 0,5, estoy haciendo el ejemplo para n igual 1, 0,5 más 0,5 vale 1, ¿no? Y así para todos los valores positivos. Entonces, si ven la suma de la parte par con la parte impar, evidentemente nos refleja la señal escalón, que era la señal original. ¿No es cierto? Ahora, lo mismo se podía hacer en forma, llamemos, en forma analítica, ¿no? Acá, para poder hacer justamente ese cálculo en forma analítica, las señales se tienen que poner, o sea, no lo puedo hacer en esta forma, para ser más claro, que u menos n estuviese dado en esta forma y u en n estaría dado de esta forma. Por una simple razón, si comparo los intervalos en cómo se define n, ¿no? O sea, para 1 para n mayor o igual a 0, aquí es 1 para n mayor a 0, no voy a poder hacer operaciones aritméticas entre intervalos. Por eso es mejor expresar en esta forma. Y fíjense, ahora se puede hacer, por ejemplo, la suma de estas dos señales porque los intervalos de estas dos señales son los mismos y por lo tanto se pueden sumar, ¿no? 0 más 1 para todos los valores de n menor a 0, dividido entre 2 es 0,5. 1 más 1 para n igual a 0 es 1 más 1, 2. Entre 2 vale 1. Entonces vale 1 para n igual a 0. Y 1 más 0 vale 1 para todos los valores mayores a 0, dividido entre 2 vale 0,5. Y analíticamente estuviésemos obteniendo lo mismo. Lo voy a poner eso de analíticamente entre comillas, lo mismo que la forma gráfica. Esa forma analítica, yo se los dejo a ustedes, es una operación muy simple, utilizando esta definición del escalón y esta definición del escalón es reflejado, o lo que es lo mismo, esto es u en n y esto es u en menos n, ¿no? Esa operación analítica se los dejo a ustedes. Hemos hecho la representación
gráfica, ¿no? La obtención gráfica. ¿Está bien? Ok. Aquí hago un resumen, ¿no? Este es el escalón, esta es la parte par y esta es la parte impar, de la descomposición del escalón en la parte par y en la parte impar. Fíjense los intervalos expresados en tres regiones, digamos, para n menor a 0, n igual a 0 y n mayor a 0, tanto para el escalón, la parte par y la parte impar. Y aprovecho esto para introducir una notación. La parte par normalmente se denota con esta letra en cursiva, llamemos EB, que se llama F, que viene del inglés even, que es la parte par, y esta notación que es OD, que viene de la notación en inglés odd, que significa impar, ¿no? Parte par y parte impar. Bueno, un ejemplo más que se los dejo a ustedes es separar la parte par e impar de esta señal, ¿no? Hay que calcular x en menos t, hay que hallar la semisuma o la suma dividida entre 2, que es lo mismo, y luego hallar la semidiferencia, que es la resta xt menos x menos t dividido entre 2, para calcular la parte impar. Eso, bueno, se los dejo a ustedes, ¿no? Un detalle más. Cuando hablamos de una señal compleja, no hablamos de señal par, señal impar, sino hablamos de la señal simétrica conjugada, ¿ya? Cuando hablamos de una señal, que una señal es simétrica conjugada, cumple que si se emplaza t por menos t, se obtiene exactamente el conjugado de la señal original, ¿ya? Si se emplaza t por menos t, obtenemos el conjugado de la señal original. Si eso ocurre, es evidente que la parte real de la señal es una señal par y que la parte imaginaria de la señal compleja es una señal impar. La parte real de una señal compleja es una señal par y la parte imaginaria de una señal compleja es una señal impar, y habríamos obtenido, o sea, si se cumple, perdón, esta propiedad, tenemos que esa señal compleja x de t tiene una conjugada simétrica. ¿Está bien? Bien, eso es todo por hoy. Hasta la siguiente clase.